curioso a través de conversaciones con gente del mundo. Bueno, son las 6 de la tarde con 27 minutos. La pasada semana nos sorprendía el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, con un comunicado oficial desde su residencia y a través de las redes sociales, en el cual decía que, bueno, que estaba cansado, que estaba agotado, que por más de 10 años sentía la presión y el barro daba esa palabra, entrecomilladas, en contra de su familia y que últimamente en contra de su esposa, Begoña Gómez, en la cual se había aceptado a trámite una denuncia por parte de una ONG llamada Manos Limpias, porque al parecer la esposa del presidente de gobierno español había estado en un entramado de unas ayudas a una línea aérea española cuando la época de la pandemia, y que esas ayudas salieron positivas a favor de esa línea aérea y que ella estaba, bueno, en el medio de esa recomendación. Lo cierto es que todo eso hizo de que durante el fin de semana él se iba a pensar si dejaba o no dejaba la presidencia del gobierno. Hoy toda España estaba esperando, lunes, a aproximadamente las 10 de la mañana, a ver qué decía el señor Pedro Sánchez. Lo cierto es que dijo que finalmente se queda, de que no va a renunciar a la presidencia del gobierno. Para hablar del tema tenemos a Goiseer Arzúa, que es periodista venezolana, productora y corresponsal de la cadena TVB Network en Europa, y le damos la bienvenida para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando y por qué todo este revuelo que ha generado el presidente de gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español. Goiseer, hola, muy buenas tardes, bienvenida a Onda, Luis Olavarrieta y un servidor, Alex Candal. ¿Cómo estás, Alex y Luis? Y gusto saludarlos desde el otro lado del océano, ya aquí, 30 de abril, el día siguiente. Pues sí, realmente ha sido un día, bueno, el lunes arrancó con muchísima expectativa. Se tenía pensado que la rueda de prensa del presidente Sánchez comenzaría a las 12, todo estaba preparado. Después, en un momento, cambió la agenda y le adelantó una hora, porque se conoció que el presidente fue a visitar al rey, al Palacio de la Zarzuela, también rompiendo un poco la agenda del jefe de Estado, y se adelantó esta, esta presentación, ¿no?, de lo que Sánchez iba a dar a conocer este día por la carta que había escrito a la ciudadanía y que había comunicado a través de X, la antigua Twitter, que, bueno, estaba reflexionando, necesitaba 5 días para reflexionar si dimitía o no, tras los ataques que había venido recibiendo su esposa Begoña Gómez, y realmente el mismo día en que se conoció que un juez de Madrid abría la causa para investigar a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción, en un caso además que vincula a unos personajes también que han estado en el gobierno de Sánchez, que es otra trama aparte por la que se vincula a Begoña Gómez, que es el famoso caso Coldo. ¿Quién es Coldo? Coldo García era un chofer y asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue también coordinador del Partido Socialista Obrero Español, un hombre muy ligado a Pedro Sánchez, que fue retirado de su cargo. Y bueno, se ha conocido esta trama de corrupción. Después salió que estas personas habían tenido contactos y reuniones con Begoña Gómez para interceder en contratos con la línea aérea Air Europa. Entonces, bueno, todo ha sido realmente una novela prácticamente, porque se ha abierto la investigación. Una de las cosas es que los diarios han investigado mucho este caso, específicamente dos, el diario El Confidencial y The Objective, que son diarios digitales con muy buena reputación, de hecho. Entonces, bueno, estos diarios empezaron una investigación muy fuerte, dando a conocer documentos y reuniones de la esposa del presidente, Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? La ONG Manos Limpias lo que hace es que, oye, estas investigaciones y no se ha denunciado formalmente esto a un juez, pues ellos deciden sumar estas informaciones con otras más y ponen la denuncia ante un juez, y el juez abre la causa. Entonces, bueno, a partir de allí ha empezado todo esto. Sánchez ha dicho que se quedaba. Esto, por supuesto, no sorprendió a la población, pero sí había un espacio para entender que
Sánchez quizás lo que iba a convocar era a una moción de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía, bueno, le preguntó al Parlamento, al Congreso de los Diputados, si realmente merezco seguir en el cargo. Entonces esto revalida vamos a decir, la personalidad de Pedro Sánchez de caerse, levantarse y, como decimos aquí, despegar como el ave fénix, porque realmente Sánchez ha tenido una carrera muy interesante a nivel político, es un hombre muy astuto que ha sabido salir de los problemas de una manera triunfante, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha sucedido es que España está conmocionada con esto, la oposición también lo está, hay una crítica muy grande porque en el discurso Sánchez ha abierto la puerta a tomar más control sobre el Poder Judicial y sobre los medios de información. Entonces, Luis, Alex, las cosas no están tan claras porque vamos a ver cuáles van a ser realmente esas medidas que va a tomar Pedro Sánchez para limpiar, como él dice, una limpieza del fango, que el fango representan los jueces que investigan estas causas y los medios de comunicación que, bueno, que están investigando tramas que salpican o involucran al actual gobierno. Bueno, está de moda entonces, sobre todo estas tramas. En Venezuela, como bien sabemos hoy, está el tema de la trama PDVSA Cripto, ¿no? Encabezado por la Fiscalía, donde está el señor, bueno, el primer involucrado, Tarek El Aissami. Pero también yéndonos a España, vemos esta acusación contra la señora Begoña Gómez. Para poner un poco en contexto a la gente, ¿de qué se le acusa a Begoña? ¿Cuáles son las causas de este señalamiento? Bueno, Begoña Gómez es una mujer dedicada al marketing de ONGs. Ella tiene, vamos a decir, un máster y unas conexiones con un instituto de empresas aquí, con el Instituto de Empresas que se llama el IE. Y bueno, ella lo que hizo fue como coordinar la línea aérea pudiese hacer como una especie de patrocinio con algunos viajes en común, de ayudas para ella visitar regiones en África, en donde tiene ella su participación y también toda la dirección de su máster. Entonces, y de las ayudas también que hace a ONGs. Los vinculados a la trama Coldo, ¿ok? Coldo García con Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es un hombre que fue contratado por una empresa que se llama Globalia, que Globalia encargó a este hombre, a Víctor de Aldama, tramitara de Europa y el pago de la deuda, en este caso, que Venezuela tiene con Era Europa, o tenía. ¿Por qué? Porque, bueno, este es como una primera capa de esa trama. ¿Qué pasa? Aldama estar involucrado en lo que se llama la trama Coldo, que después Europa fue rescatada por millones de euros, por más de 400 millones. Bueno, resulta que estos señores se reunieron con Begoña. Entonces, hay unas conexiones ahí dicen tráfico de influencias, porque una vez que se da este avance de Europa con Begoña Gómez, pues sucede el rescate del gobierno a esta línea aérea. Entonces, hay unas conexiones muy grandes que, de hecho, como digo, dos diarios importantes hacen una investigación exhaustiva y bueno, todavía hay mucho desconocimiento, porque una de las grandes críticas es que el presidente del gobierno, ni siquiera tampoco su esposa, han dado la cara a ofrecer detalles, ¿no? Entonces hay opacidad en esta trama que realmente, bueno, más allá de lo que han podido investigar los medios de comunicación, pues hay una falta rotunda de la parte acusada porque no ofrece ningún tipo de declaración. Dice Sánchez, bueno, y lo que tú también señalabas y subrayabas, ¿no? En lo del fango que contamina la vida pública y lo de que la sociedad española tiene que volver a ser el ejemplo, o palabras de que mostrar al mundo cómo se defiende la democracia, es decir, esa radicalización al que tú señalabas en cuanto al el sistema judicial y a los medios de comunicación. La pregunta es, ¿cómo va a ser el modus operandi de eso? Es decir, cómo va a trabajar o cómo va a radicalizar el tema, el control de el poder judicial y los medios de comunicación, en este caso el presidente.
Alex, esa es la gran pregunta, porque se ha amenazado. De hecho, después de la comparecencia del presidente de gobierno, él ofreció una entrevista a Televisión Española hace un par de horas. Ya se están compartiendo algunos extractos de esta entrevista y uno de los titulares, por ejemplo, que reseña el diario El Mundo es que el presidente dijo que tenemos que dar una respuesta y a esa limpieza, ¿no? Pero no dice el cómo. Y una de las cosas que realmente aparecen y surgen en este escenario es que sí, ha sido evidente el foco que se le ha puesto al Poder Judicial y a los medios de comunicación, ¿ok? Se aplica mucho esto de la máquina del fango, que esto es de Umberto Eco, el escritor italiano, que hace mención a cómo en el ámbito periodístico se pueden destapar causas que vayan en contra, ¿no?, de la gobernabilidad o de quienes ostentan el poder. Entonces es por eso que Sánchez, tanto en su carta como en la comparecencia de esta mañana, utiliza mucho esto de la limpieza del fango. El fango, bueno, son los periodistas y los medios de comunicación que han estado encima de estas causas, de estas investigaciones, a tal punto que los llama pseudomedios. De hecho, en la comparecencia y esta noche en la entrevista. Entonces ya de una manera despectiva se ve que el aparato, bueno, de comunicación del Estado, del país, en este caso, del gobierno de Pedro Sánchez, va a apuntar a, bueno, a apretar la tuerca en este aspecto, pero el problema es que todavía no se sabe, porque es, primero, esperar 5 días para una reflexión, ¿ok?, para tomar una decisión. Luego que además los medios no estuvieron invitados a esta comparecencia de Pedro Sánchez, que es algo gravísimo, porque en general todos los medios son convocados a estas ruedas de prensa. En este caso no fue una rueda de prensa, él salió del Palacio de la Moncloa y dio su discurso. De hecho, hasta se tiende a pensar que hasta ya estaba grabado, porque dijo que era buenas tardes en vez de buenos días. Entonces, bueno, hay realmente problemas en entender que, bueno, qué es lo que va a suceder y cuáles son las medidas específicas. Bueno, gracias, Goisedes, por el tiempo. Goisedes Azúa, periodista venezolana, productora y corresponsal de la cadena TV Network en Europa. Hablamos sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que anunció que no dimitirá tras las acusaciones contra su esposa, la señora Begoña Gómez. Agradecido, Goisedes. Feliz noche. Igualmente, que esté muy bien. Gracias, saludos a todos. Chao, gracias. Bueno, vamos con publicidad. Vamos, sí, ¿no? Se nos fue el tiempo, rápido. Yo todavía tengo muchas dudas, no estoy muy claro sobre el tema de Begoña. Tú lo conoces al pelo, ¿no? Sí, bueno, básicamente, bueno, donde más se señala, mira, te explico. Hay una ONG que es de ultraderecha, se llama Manos Limpias, ¿ok? Esa ONG es la que denuncia a Begoña de estar involucrada sobre todo en el tema de Coldo, que hacía referencia a Goisedes, y el tema de que ella participó en cómo, bueno, ayudó a Europa a que pudiera introducir la solicitud de las ayudas post pandemia de las líneas aéreas. Y bueno, salió a trámite y salió positiva esa ayuda y bueno, recibió la ayuda en Europa. Y ahí supuestamente dice que le pudo, bueno, filtrar información Begoña a esa línea aérea para que pudiera solicitar la ayuda. Algo que, bueno, parece un poco agarrado de los pelos, ¿no? Lo cierto es que eso lo tramitó toda esa denuncia una organización muy vinculada a la ultraderecha como es Manos Limpias. Entonces, bueno, lo que aquí suena un poco raro es que, bueno, un animal político, en el buen sentido de la palabra, como es Pedro Sánchez, por esa razón se haya sentido, bueno, deshumanizado, presionado, victimizado y que haya tomado la decisión de pensar que va a dejar el gobierno. Algo que yo personalmente suena muy raro y que detrás de todo esto, es lo que dicen los técnicos y los especialistas, hay una maniobra política por parte del señor Sánchez. Hay diferentes versiones, diferentes posibilidades. Una de ellas, bueno, es el tema del nacionalismo catalán, que está en elecciones, que ha sido presionado por él, porque ha tenido acuerdos, bueno, con los nacionalistas vascos, con los nacionalistas catalanes, y que eso ha generado todavía mucho más posibilidad de diferencias por lo que están solicitando esos gobernantes, tanto vascos como catalanes. Me preguntas, te tengo que responder a la barrieta. Ahora vamos con publicidad. Luis Olavarrieta y Alex Candal. A nuestra manera.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo.